¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que por más que clamas a Dios, parece que tus palabras no tienen poder ni efecto en tu vida? ¿Y si te dijera que hay 5 claves ocultas en la Biblia que pueden transformar tu vida, de oración para siempre, llevándote a experimentar respuestas divinas que jamás imaginaste posibles? Imagina por un momento que estas claves no son solo un método, sino un secreto espiritual que ha sido usado por hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia para mover la mano de Dios. Personas como Elías, quien con su oración cerró los cielos y luego los abrió. O Ana, quien en su clamor desesperado recibió el milagro de un hijo. ¿Qué tenían ellos que tú también puedes tener? La Biblia nos enseña que la oración no es solo una acción repetitiva ni un ritual vacío, sino una conexión directa con el corazón de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros hemos caído en la trampa de orar sin expectativa, sin fe viva y sin la certeza de que Dios está escuchando. Nos encontramos repitiendo palabras sin poder, y al no ver resultados, comenzamos a dudar de la eficacia de nuestras oraciones. Pero quiero decirte que esto no tiene que ser así. Dios nos ha dejado en su palabra principios poderosos que, cuando los ponemos en práctica, desatan respuestas extraordinarias del cielo. En este video descubrirás cómo orar con fe de una manera que no solo te conectará profundamente con Dios, sino que también activará su poder en tu vida. Te revelaré cómo salir de la rutina espiritual y entrar en una dimensión de oración, donde verás respuestas tangibles, milagros sobrenaturales y una transformación radical en tu relación con el Señor. Permíteme contarte algo importante. Estas 5 claves no son solo para unos pocos elegidos. No están reservadas para pastores, profetas o líderes espirituales destacados. No, están al alcance de todo aquel que esté dispuesto a buscarlas con un corazón sincero. Sin embargo, déjame advertirte. Lo que vas a aprender hoy no es algo que escucharás en cualquier lugar. Es un conocimiento que ha sido guardado para aquellos que están hambrientos de ver la gloria de Dios en sus vidas. Si tu corazón anhela un encuentro genuino con el Señor y deseas que tus oraciones tengan poder, entonces este mensaje es para ti. Clave número 1. La fe que mueve montañas. La primera clave es fundamental y es la base de toda oración efectiva. La fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué tus oraciones no tienen el impacto que esperas? Muchas veces oramos llenos de dudas, con el pensamiento en nuestra mente de que tal vez Dios no quiera responder o que nuestra petición es demasiado grande. Pero el Señor nos dice que lo único que necesitamos es fe del tamaño de una semilla de mostaza. No importa cuán pequeña sea, lo importante es que sea genuina y esté completamente arraigada en la confianza en Dios. Orar con fe significa declarar la victoria antes de verla, porque sabes que Dios ya ha escuchado tu clamor. Es hablarle a la montaña, no desde el miedo, sino desde la certeza de que el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo. Clave número 2. La humildad que desata el favor de Dios. La segunda clave es la humildad ante Dios. Muchas veces, nuestras oraciones se ven bloqueadas porque nos acercamos al Señor con un corazón orgulloso o altivo. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces tus oraciones han sido una lista de demandas en lugar de un acto de adoración y rendición? Dios no está obligado
a responder nuestras peticiones solo porque pronunciamos ciertas palabras. Él responde a un corazón quebrantado y humilde que reconoce su total dependencia de Él. La humildad no solo abre los cielos, sino que también posiciona nuestro corazón para recibir con gratitud cualquier respuesta que Dios nos dé. Aprende a postrarte espiritualmente ante Él, reconociendo que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la entendemos por completo. Clave punto 3. La persistencia que rompe barreras. ¿Alguna vez has orado por algo y al no ver resultados inmediatos te diste por vencido? La tercera clave es la persistencia en la oración. Jesús enseñó sobre esto en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8. La clave está en no desmayar, en continuar clamando incluso cuando las circunstancias parecen empeorar. La persistencia demuestra que realmente creemos en lo que estamos pidiendo y que estamos dispuestos a luchar espiritualmente hasta ver la manifestación. Los tiempos de Dios son perfectos. Y aunque no entendamos por qué algunas respuestas demoran, debemos seguir orando con perseverancia, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Clave prima 4. La palabra que alinea el corazón de Pula. Cuarta clave es fundamentar nuestras oraciones en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo cosas que realmente no están alineadas con su voluntad? Primera Juan 5:14 nos enseña, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Al orar según su palabra, estamos declarando sus promesas y alineando nuestro corazón con sus planes eternos. Las Escrituras no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos enseñan a orar con entendimiento y propósito. Dedica tiempo a conocer lo que Dios ya ha hablado y deja que su palabra guíe cada oración que pronuncies. Clave 5. La gratitud, que abre los cielos. Finalmente, la última clave es la gratitud sincera. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que olvidamos agradecer lo que Dios ya ha hecho. Filipenses 4:6 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud no es solo un gesto de cortesía hacia Dios, sino una declaración de fe que reconoce su fidelidad en el pasado y confía en su poder para el futuro. Cuando agradecemos, incluso antes de ver la respuesta, demostramos que creemos en su bondad y poder. La gratitud transforma nuestra perspectiva y abre las puertas del favor divino. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Si estás listo para recibir esta revelación y poner en práctica estas claves, comenta «Paz en Cristo» en la sección de comentarios. Este simple acto no solo es una declaración de fe, sino también una forma de unirte a una comunidad de creyentes que están decididos a ver el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Además, no olvides darle like a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente aprender a orar con fe. ¿Te imaginas cuántas vidas pueden ser transformadas porque tú decidiste compartir este contenido? Y si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Presiona el botón de suscribirse ahora mismo. Ser parte de esta comunidad no es solo un acto de fe, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Aquí, cada video es una herramienta para fortalecer tu relación con Dios y para que aprendas a vivir en victoria. Ahora que conoces estas 5 claves para una oración efectiva, no te quedes solo con el conocimiento. Ponlas en práctica. Dios está dispuesto a responder a tus oraciones si te acercas a Él con fe, humildad,
persistencia, fundamentado en su palabra y con un corazón agradecido. Prepárate para ver milagros y respuestas sobrenaturales como nunca antes. ¿Estás listo para transformar tu vida de oración? Entonces comienza hoy mismo. Orar según su voluntad, el fundamento de la oración efectiva. ¿Sabías que la oración más poderosa no es aquella que busca imponer nuestra voluntad, sino aquella que se alinea con la voluntad de Dios? En 1 Juan 5, 14, 15, la Biblia nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje nos revela un principio fundamental. La oración efectiva comienza con un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. Muchas veces caemos en el error de creer que Dios está obligado a cumplir cada una de nuestras peticiones solo porque oramos con insistencia o fervor. Sin embargo, la clave no está en la intensidad de nuestras palabras, sino en la alineación de nuestro corazón con el propósito divino. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra. La Biblia es el manual que nos muestra lo que Él desea para nuestras vidas. No podemos pretender que nuestras oraciones tengan poder si están desconectadas de las enseñanzas de las Escrituras. Es como querer usar una llave equivocada para abrir una puerta. No importa cuánto la giremos, simplemente no funcionará. El ejemplo perfecto: Jesús en el huerto de Getsemaní. Tomemos como ejemplo la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En medio de su angustia, Él clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Aquí vemos a Jesús modelando una oración que, aunque expresaba su dolor y angustia, se sometía completamente a la voluntad del Padre. Jesús tenía claro que su sufrimiento sería inmenso, pero también sabía que el propósito de Dios prevalecería sobre su deseo humano. Este es un modelo perfecto para nosotros. En lugar de exigir que Dios haga lo que queremos, debemos decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto no significa que no podamos expresar nuestros deseos o angustias, sino que debemos hacerlo desde un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no coincida con lo que esperamos. La voluntad de Dios, el secreto de una oración poderosa. ¿Qué significa esto para ti? Significa que antes de pedir, debes preguntarte: ¿estoy pidiendo algo que glorifica a Dios y está en línea con su palabra? Por ejemplo, si estás orando por sanidad, recuerda que Dios es tu sanador. Éxodo 15, 26. Si estás pidiendo sabiduría, confía en que Él te la dará abundantemente. Santiago 1, 5. Sin embargo, hay un desafío aquí. Muchas veces, nuestras oraciones están llenas de egoísmo. Pedimos cosas que solo benefician nuestros intereses personales, sin considerar si eso edifica el reino de Dios. Santiago 4:3 nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este versículo nos confronta con una realidad incómoda. A veces nuestras peticiones no son respondidas porque están contaminadas por el egoísmo. No se trata de que Dios no quiera bendecirnos, sino de que Él conoce nuestro corazón y sabe cuándo nuestras intenciones no son puras. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en la oración? Para poder orar según la voluntad de Dios, es fundamental aprender a discernir lo que Él desea en cada situación. Esto requiere 3 elementos clave. 1. Estudio de la palabra de Dios. La Biblia está llena de principios y promesas que nos ayudan a entender el corazón de Dios.
Pasajes como Romanos 12:2 nos instan a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Solo así podremos conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 2. Comunión constante con el Espíritu Santo. Es vital pedir la guía del Espíritu Santo en cada momento de oración. Él nos ayuda a interceder conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, alineando nuestras palabras con los propósitos divinos. 3. Humildad y rendición. Debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, dispuestos a reconocer que su voluntad es mejor que la nuestra, aunque no la entendamos completamente. Proverbios 3, 5, 6 nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Oraciones egoístas versus oraciones alineadas. Es importante reconocer cuándo nuestras oraciones están motivadas por el egoísmo en lugar de la obediencia. Un ejemplo claro es cuando oramos pidiendo prosperidad económica, pero lo hacemos con el único propósito de satisfacer nuestros propios caprichos, sin pensar en cómo eso podría glorificar a Dios. Por otro lado, una oración alineada con su voluntad podría ser: Señor, dame los recursos que necesito para cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Esta es una petición que demuestra un deseo genuino de vivir para su gloria, en lugar de buscar satisfacción personal. La fe que acompaña a la voluntad de Dios. Cuando oramos según la voluntad de Dios, debemos hacerlo con fe genuina. La fe no es un mero deseo optimista, sino la certeza de que Dios está en control, independientemente de cómo se desarrollen las circunstancias. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que nuestra oración debe estar llena de confianza, sabiendo que Dios hará lo mejor en cada situación. Incluso cuando no recibimos la respuesta que esperábamos, nuestra fe permanece firme, porque sabemos que Dios tiene un plan mayor. ¿Cuántas veces hemos orado por algo con toda nuestra alma y la respuesta ha sido diferente a lo que esperábamos? En esos momentos, en lugar de frustrarnos, debemos recordar que su voluntad es siempre perfecta, incluso cuando no coincide con la nuestra. ¿Cómo orar conforme a su voluntad? Aquí tienes algunos consejos prácticos para orar según la voluntad de Dios. 1. Medita en la palabra antes de orar. Encuentra pasajes bíblicos que respalden lo que estás pidiendo. Esto te dará seguridad de que tu oración está fundamentada en las promesas de Dios. 2. Busca el consejo del Espíritu Santo. No ores apresuradamente. Tómate un momento para pedir al Espíritu que te revele la voluntad de Dios antes de expresar tus deseos. 3. Haz de la adoración una prioridad. Antes de pedir, adora a Dios y reconoce su grandeza. Esto te ayudará a centrar tu corazón en Él y no en tus necesidades. 4. Ora con un corazón rendido. Declara que, aunque tienes peticiones específicas, estás dispuesto a aceptar lo que Dios tenga preparado, sabiendo que su voluntad es perfecta. 5. Agradece antes de ver la respuesta. La gratitud demuestra fe y confianza en que Dios ya está obrando, incluso antes de que veas el resultado. Hoy quiero desafiarte a evaluar tus oraciones y preguntarte: ¿estoy buscando cumplir mi voluntad o la de Dios? Recuerda que la oración más efectiva no es la que demanda, sino la que se somete. Es cuando nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios que el poder de la oración se manifiesta de manera sobrenatural. Antes de finalizar, quiero invitarte a practicar lo aprendido. Toma un tiempo en la presencia de Dios y pídele que examine tu corazón.
Pregúntale si tus oraciones han estado alineadas con su voluntad o si has estado buscando satisfacer tus propios deseos. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, te animo a dejar un comentario con la frase: Señor, haz tu voluntad en mí. Esto no solo es una declaración de rendición, sino un acto de fe que muestra tu deseo de vivir conforme a los propósitos divinos. No olvides darle like a este video y compartirlo con otros que necesiten aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y suscríbete al canal para recibir más mensajes que te inspiren a fortalecer tu vida espiritual. La fe que mueve montañas. El poder de creer sin dudar. Jesús dijo en Marcos 11:24: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Estas palabras nos revelan la segunda clave para una oración efectiva: la fe. Pero no se trata de una fe cualquiera, sino de una fe inquebrantable, una fe que no duda, una fe que mueve montañas. No es una fe superficial ni una esperanza incierta, sino una confianza absoluta en el poder y la fidelidad de Dios. La fe es el puente que conecta nuestra oración con el poder de Dios. En Hebreos 11:6 leemos: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, nuestras oraciones son como un barco sin velas, no llegan a ningún lugar. Podemos orar con palabras elocuentes o con lágrimas sinceras, pero si no hay fe en nuestro corazón, nuestras palabras se quedan en el aire, sin producir el impacto que deseamos. ¿Qué es la fe? La fe no es un sentimiento ni una emoción pasajera. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es la convicción firme de que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aun cuando nuestras circunstancias actuales digan lo contrario. La fe es el motor que impulsa nuestra oración hacia el trono de Dios, creyendo que Él ya está actuando incluso antes de que veamos la respuesta. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:25-34. Esta mujer había sufrido durante 12 años, gastando todo lo que tenía en médicos sin obtener mejoría. Su situación parecía irremediable, pero algo en su corazón despertó una fe inquebrantable cuando escuchó acerca de Jesús. Ella se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Su fe fue tan grande que, cuando tocó el borde del manto de Jesús, al instante sintió en su cuerpo que había sido sanada. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, preguntó quién lo había tocado. La mujer, temblando, se acercó y confesó lo sucedido. Entonces Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. El poder de una fe persistente. Esta historia nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. La mujer con flujo de sangre no permitió que su situación o el temor la detuvieran. Su fe persistió a pesar de los obstáculos. Esto nos muestra que la verdadera fe no se rinde, sino que sigue creyendo aun cuando todo parece estar en contra. ¿Alguna vez te has sentido como esta mujer, agotado y desesperado por una situación que parece no tener solución? Quizás has intentado todo lo posible y nada ha cambiado. Pero en medio de tu lucha, recuerda esto: la fe genuina no se detiene ante la adversidad. Es una fe que desafía la lógica humana y se atreve a creer que Dios puede hacer lo imposible. ¿Cómo ejercitar una fe que mueve montañas? La fe que mueve montañas no es una fe pasiva, es una fe activa, una fe que actúa y declara lo que Dios ha prometido. A continuación, te comparto algunos principios para desarrollar este tipo de fe. 1. Fundamenta tu fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No puedes tener fe en lo que no conoces. Estudia las Escrituras, medita en sus promesas y llénate de la verdad divina. 2. Declara lo que crees, no lo que ves. Jesús enseñó a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle al monte que se moviera y éste se movería. Mateo 17:20. No permitas que tus palabras contradigan lo que crees. Aunque tus circunstancias digan lo contrario, declara lo que Dios ha dicho sobre tu situación. 3. Mantén tu fe activa mediante la oración constante. La oración es el medio por el cual expresamos nuestra fe en acción. No ores dudando. Ora creyendo que ya has recibido lo que has pedido. Marcos 11:24. 4. Rechaza la duda y el temor. La duda es enemiga de la fe. Cuando permites que la duda arraigue en tu corazón, tu fe se debilita. En lugar de dudar, confía en que Dios está obrando, incluso cuando no veas resultados inmediatos. 5. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Es fundamental estar cerca de creyentes que te animen y te desafíen a mantener tu fe en alto. Evita a aquellos que siembran incredulidad y desaliento. Ejemplos bíblicos de fe que movió montañas. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas cuya fe desató el poder de Dios. Elías y la lluvia. Primero Reyes 18:41-45. El profeta oró para que lloviera después de 3 años de sequía. Aunque no vio resultados inmediatos, persistió en su oración y finalmente el cielo se abrió. Su fe no se rindió ante la aparente ausencia de respuesta. Josué y el sol detenido. Josué 10:12-14. En medio de la batalla, Josué ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, y así sucedió. Su fe produjo un milagro cósmico que nunca antes se había visto. Bartimeo, el ciego, Marcos 10:46-52. Aunque la multitud intentaba callarlo, Bartimeo clamó con más fuerza, creyendo que Jesús podía sanarlo. Su fe persistente lo llevó a recibir la vista. La fe que no duda, una fe que mueve montañas, es una fe que no duda. Santiago 1:6 nos dice que debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, llevada por el viento. La duda es un obstáculo que bloquea el fluir del poder de Dios. Imagina por un momento que cada oración que elevas llega al trono de Dios, con una etiqueta que dice fe genuina o duda presente. ¿Cuál de estas etiquetas identificaría tus oraciones últimamente? Si la duda ha estado presente, hoy es el día para desecharla y comenzar a orar con certeza. ¿Qué montaña necesitas mover? Hoy quiero que pienses en una situación específica en tu vida que parece inmovible, como una montaña gigante que bloquea tu camino. Quizás es una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto familiar o un sueño que parece inalcanzable. Sea lo que sea, recuerda las palabras de Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Es tiempo de hablarle a esa montaña. No la describas, no te quejes de ella, háblale con autoridad en el nombre de Jesús. Declara que se mueve, que se deshace y que el poder de Dios interviene en tu situación. Activa tu fe hoy. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, te invito a dejar un comentario diciendo, tengo fe para mover montañas. Hazlo como una declaración profética de que tu fe se está activando y que estás listo para ver lo imposible hacerse posible. También, dale like a este video y compártelo con alguien que necesita fortalecer su fe. No olvides suscribirte al canal para recibir más mensajes que te inspiren a caminar en victoria. No te rindas, la persistencia que abre puertas. En la
Vida cristiana, hay momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no llegan al cielo, que nuestras súplicas quedan en el vacío y que Dios parece guardar silencio. Es en esos momentos cuando más necesitamos la persistencia. Jesús nos dejó una poderosa enseñanza sobre la importancia de la perseverancia en la oración a través de la parábola de la viuda persistente. La parábola de la viuda persistente. Un ejemplo de fe inquebrantable. En Lucas 18, 1-8, Jesús nos cuenta la historia de una viuda que, ante un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, clamaba continuamente por justicia. A pesar de que el juez no quería ayudarla, la insistencia de la mujer lo llevó a ceder y hacer justicia para que ella dejara de importunarlo. Jesús concluye diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18, 7-8. Esta historia nos enseña que la persistencia no se trata de manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino de demostrar nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en su tiempo perfecto. La viuda sabía que el juez era la única autoridad que podía hacer justicia, así que no dejó de insistir. De la misma manera, nosotros debemos reconocer que solo Dios puede intervenir en nuestras situaciones, y nuestra perseverancia en la oración demuestra que confiamos plenamente en su poder y fidelidad. La oración eficaz, persistencia y poder. Santiago 5:16 declara, la oración eficaz del justo puede mucho, pero la eficacia no siempre se ve de inmediato. A veces, Dios nos hace esperar para fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir lo que hemos pedido. No siempre la respuesta viene de manera instantánea. En ocasiones, nuestras oraciones atraviesan procesos espirituales que requieren constancia y fe. El ejemplo de Daniel. Persistencia en medio de la batalla espiritual. Un claro ejemplo de persistencia en la oración lo encontramos en el libro de Daniel. El profeta oró y ayunó durante 21 días antes de recibir una respuesta de Dios. La Biblia relata lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. Este pasaje revela que desde el momento en que Daniel comenzó a orar, la respuesta fue enviada. Sin embargo, hubo una batalla espiritual que retrasó la manifestación de esa respuesta. Esto nos enseña que en ocasiones nuestras oraciones están librando batallas en el mundo espiritual que no podemos ver. ¿Te has sentido alguna vez como Daniel, orando y clamando sin ver resultados? ¿Te has preguntado si Dios realmente está escuchando tus súplicas? La historia de Daniel nos recuerda que Dios escucha desde el primer día, pero hay factores invisibles que pueden estar interfiriendo en la respuesta. No significa que Dios haya olvidado tu petición o que no le importe tu situación, sino que hay una guerra espiritual en curso. Persistencia, el reflejo de una fe genuina. La persistencia en la oración no significa repetir las mismas palabras sin sentido o caer en la rutina de orar por costumbre. Se trata de una oración ferviente y apasionada que demuestra nuestra dependencia total de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una oración persistente en el huerto de Getsemaní, cuando oró repetidamente diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús no dejó de orar hasta que encontró la fortaleza para enfrentar la cruz. Su persistencia no cambió el propósito divino,
pero lo capacitó para someterse a la voluntad del Padre. ¿Por qué necesitamos persistir en la oración? Podríamos pensar que si Dios conoce todas nuestras necesidades, ¿por qué debemos persistir en la oración? La respuesta es sencilla. La persistencia no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Fortalece nuestra fe, nos hace crecer espiritualmente y nos prepara para recibir la respuesta en el tiempo adecuado. Cuando oramos persistentemente, demostramos nuestra fe en la fidelidad de Dios. Creemos que Él cumplirá su palabra y que sus promesas son ciertas. 2. Desarrollamos paciencia y perseverancia. La espera nos enseña a confiar en su tiempo y no en el nuestro. Fortalecemos nuestro carácter espiritual. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Pito. Creamos un hábito de comunión continua con Dios. La oración deja de ser una actividad ocasional y se convierte en parte de nuestra vida diaria. Cuando la respuesta parece tardar, es natural sentir frustración cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Pero es en esos momentos cuando más debemos perseverar. Recordemos las palabras de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Estos verbos están en tiempo continuo, lo que significa que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando. No es un solo intento, sino una actitud constante de dependencia y fe. Historias bíblicas de persistencia. Además de la viuda y Daniel, la Biblia está llena de ejemplos de personas que persistieron en la oración. Ana, la madre de Samuel, oró durante años por un hijo, hasta que Dios le concedió su petición. 1 Samuel 1:9-20. Elías y la lluvia. Oró 7 veces hasta que finalmente la lluvia descendió después de años de sequía. 1 Reyes 18:41-45. Pablo y su aguijón en la carne. Aunque pidió en 3 ocasiones que se le quitara, Dios le respondió con gracia y fortaleza. 2 Corintios 12:7-9. Estos ejemplos nos inspiran a no rendirnos, sino a seguir creyendo que Dios está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. Reflexión práctica. Persevera hasta ver la respuesta. Hoy, quiero animarte a que no te rindas en tu tiempo de oración. Tal vez llevas años pidiendo por la restauración de tu familia, por un milagro de sanidad o por una oportunidad laboral. Aunque el enemigo quiera desanimarte, recuerda que la persistencia abre puertas. Antes de terminar este mensaje, te invito a hacer una declaración de fe en los comentarios diciendo: no me rindo, sigo creyendo. Cada palabra que expresas en fe es una semilla que siembras en el terreno espiritual. No dejes de clamar. La Biblia dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Seamos como la viuda, persistente como Daniel en ayuno, como Ana en el templo y como Elías en el monte. Perseveremos con un corazón firme y una fe inquebrantable, sabiendo que el Dios que prometió responder es fiel para cumplirlo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale like al video, suscríbete y compártelo con alguien que necesite un aliento de fe. No te rindas, sigue clamando. Dios está escuchando y, en su tiempo perfecto, responderá. El poder del nombre de Jesús. La autoridad en la oración. La oración es uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios, pero a menudo olvidamos el poder que hay en orar en el nombre de Jesús. En muchos momentos de nuestra vida cristiana, pronunciamos esta expresión casi de manera automática: en el nombre de Jesús. Amén. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente significa y el poder inmenso que encierra esta declaración. La promesa de Jesús:
poder en su nombre. En Juan 14:13-14, Jesús dijo: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta es una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia sobre la oración. Jesús nos está asegurando que cuando oramos en su nombre, Él mismo respaldará nuestras peticiones. Sin embargo, esta promesa no debe ser tomada a la ligera, ya que no se trata simplemente de decir una frase al final de nuestras oraciones. Cuando Jesús habla de orar en su nombre, está hablando de invocar su autoridad y su poder. No es una fórmula mágica que garantiza que obtendremos lo que deseamos. Es un reconocimiento de que no tenemos ningún mérito propio, sino que todo lo que pedimos es únicamente por medio de Jesús y su obra redentora. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús implica varias cosas fundamentales. Reconocimiento de su autoridad. Significa reconocer que Jesús tiene todo el poder y la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. No estamos orando por nuestros propios méritos, sino bajo la autoridad de aquel que venció la muerte y el pecado. 2. Conformidad con su carácter. Orar en el nombre de Jesús significa pedir cosas que estén en armonía con su carácter y su voluntad. No podemos pedir cosas egoístas o fuera de la voluntad de Dios y esperar que Él responda solo porque usamos su nombre. 3. Búsqueda de su gloria. La finalidad de orar en el nombre de Jesús es que el Padre sea glorificado en el Hijo. No buscamos nuestra propia exaltación, sino que Él sea engrandecido a través de nuestras oraciones respondidas. 4. Fe en su poder. Orar en el nombre de Jesús implica creer que su nombre tiene poder y que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Un ejemplo poderoso: la sanidad en el nombre de Jesús. En Hechos 3:6, Pedro y Juan se encuentran con un hombre cojo que pedía limosna en la puerta del templo llamada la Hermosa. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El poder de esta declaración no estaba en las palabras de Pedro, sino en la autoridad que había en el nombre de Jesús. El hombre se levantó de inmediato, caminando y saltando, alabando a Dios. Este milagro fue un testimonio público del poder del nombre de Jesús y abrió la puerta para que Pedro predicara el Evangelio a una multitud asombrada. Lo que destaca aquí es que Pedro no atribuyó el milagro a su propia piedad o poder, sino que reconoció que fue hecho en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús tiene poder? El poder del nombre de Jesús no proviene de una pronunciación especial o de una palabra mágica, sino de la autoridad que Él ganó al vencer en la cruz y resucitar de entre los muertos. En Filipenses 2:9-11 leemos: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos muestra que el nombre de Jesús es exaltado por encima de todo nombre, porque representa su victoria completa sobre el pecado, la muerte y todo poder maligno. Orar en su nombre significa alinearnos con esa victoria y proclamar su señorío sobre nuestras circunstancias. Orar en el nombre de Jesús, más que palabras. Es fundamental entender que orar en el nombre de Jesús no es una fórmula vacía que garantiza resultados. Muchas veces podemos caer en el error de pensar que con solo decir en el nombre de Jesús, automáticamente recibiremos lo que pedimos.
Orar en su nombre implica orar conforme a su voluntad y con la motivación correcta. En 1 Juan 5, 14, 15c, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que nuestras oraciones deben estar alineadas con el propósito de Dios y no con nuestros propios deseos egoístas. ¿Cómo orar en el nombre de Jesús? Ora con fe y convicción. No uses el nombre de Jesús como una repetición mecánica. Declara con fe que su nombre tiene poder. Alinea tu corazón con su voluntad. Antes de orar, busca en la palabra de Dios la voluntad del Padre en la situación que enfrentas. Reconoce su autoridad. Ora sabiendo que el poder no está en ti, sino en el nombre que está por encima de todo nombre. Glorifica a Dios con tus peticiones. Asegúrate de que lo que pides traiga honra a Dios y no solo satisfacción personal. Testimonios de poder en el nombre de Jesús. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de creyentes que experimentaron milagros al orar en el nombre de Jesús. Desde la sanidad de enfermos hasta la liberación de cautivos, el poder de su nombre sigue siendo una realidad hoy en día. Uno de los testimonios más impactantes es el de un hombre que fue liberado de la adicción a las drogas. Durante años, estuvo atrapado en un ciclo de destrucción, pero en un momento de desesperación clamó, «Jesús, sálvame». Fue en ese instante que experimentó la libertad que solo Cristo puede dar. No temas usar el nombre de Jesús. A veces, el enemigo intenta hacernos sentir indignos de usar el nombre de Jesús. Nos recuerda nuestros errores, nuestras fallas y nuestras debilidades. Sin embargo, la autoridad para orar en su nombre no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Recuerda que el enemigo teme el nombre de Jesús porque sabe que es el nombre que lo venció en la cruz. Cada vez que oras en el nombre de Jesús, proclamas esa victoria sobre tu vida y tus circunstancias. Una oración poderosa. Hoy quiero invitarte a hacer una oración con fe, declarando el poder del nombre de Jesús sobre tu situación. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que solo en tu nombre hay poder y autoridad. No confío en mis méritos ni en mi justicia, sino en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Declaro en el nombre de Jesús que toda cadena de opresión es rota, toda enfermedad es sanada y toda necesidad es suplida conforme a tu voluntad. Gracias por darme el privilegio de invocar tu nombre y experimentar su poder en mi vida. Amén. El poder sigue vigente. No olvides que el nombre de Jesús sigue teniendo poder hoy y siempre. Usa su nombre con reverencia, fe y convicción, y verás cómo Dios obra en tu vida de maneras asombrosas. Si este mensaje te ha fortalecido, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite experimentar el poder de la oración en el nombre de Jesús. Un corazón puro. La clave para ser escuchado. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, expresamos nuestras necesidades, alabamos su grandeza y buscamos su guía en cada circunstancia. Sin embargo, muchas veces sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas y nos preguntamos ¿qué está fallando? La respuesta puede estar en la pureza de nuestro corazón. En el libro de los Salmos encontramos una poderosa revelación acerca de la oración efectiva. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, 18. Este versículo nos enseña que el estado de nuestro corazón es fundamental para que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios.
No basta con orar fervientemente o usar palabras elocuentes si en nuestro corazón albergamos pecado o iniquidad. Es como tratar de llamar a alguien por teléfono con una línea cortada. No importa cuánto gritemos o insistamos, el mensaje simplemente no llegará. La pureza de corazón, un requisito esencial. La pureza de corazón no significa perfección absoluta, ya que ninguno de nosotros está exento de cometer errores o caer en pecado. Sin embargo, significa vivir en un estado continuo de arrepentimiento y humillación delante de Dios, buscando su santidad y limpieza cada día. La Biblia nos enseña que Dios no tolera el pecado y que nuestras iniquidades pueden crear una barrera entre nosotros y Él. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:1-2. Dios no es indiferente a nuestro clamor, pero cuando hay pecado no confesado en nuestro corazón, su oído se cierra y su rostro se aparta. Es como si estuviéramos hablando con una pared espiritual que bloquea el acceso a su presencia. La limpieza a través de Cristo. La buena noticia es que tenemos acceso al perdón y la limpieza de nuestros pecados a través de Jesucristo. Él vino a romper esa barrera que el pecado había levantado y a restaurar nuestra comunión con el Padre. En 1 Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que no importa cuán manchado esté nuestro corazón o cuán lejos hayamos caído, si venimos a Dios en arrepentimiento sincero, Él está dispuesto a limpiarnos y restaurarnos. Sin embargo, el arrepentimiento genuino no es solo una emoción pasajera o un sentimiento de culpa momentáneo. Es un cambio de mente y de dirección, una decisión consciente de abandonar el pecado y buscar la pureza en Cristo. El ejemplo de David, un corazón quebrantado. Un claro ejemplo de este principio lo encontramos en la vida del rey David. Aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, también fue alguien que cayó en pecado grave. Después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de Urías, su corazón quedó manchado y su comunión con Dios rota. En el Salmo 51, David expresa su profunda angustia y su anhelo de ser restaurado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. David no intentó justificar su pecado ni culpar a otros. En lugar de eso, se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo su falta y pidiendo ser purificado. Fue esa actitud de humildad y quebrantamiento lo que movió el corazón de Dios y permitió que su oración fuera escuchada. La importancia de examinar nuestro corazón. Antes de entrar en la presencia de Dios en oración, es vital tomar un tiempo para examinar nuestro corazón. A veces llevamos cargas de resentimiento, ira, orgullo o incluso falta de perdón, y pretendemos que Dios nos escuche sin lidiar con esos problemas internos. El salmista comprendió esta verdad y dijo: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmos 139, 23, 24. Esta debe ser nuestra actitud constante. Permitir que el Espíritu Santo ilumine aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas y purificadas. La conexión entre pureza y poder en la oración. El poder de la oración está directamente relacionado con la pureza del corazón. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la reconciliación antes de presentar nuestras ofrendas ante el altar.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 23:24. Esta enseñanza no solo aplica a las ofrendas materiales, sino también a nuestras oraciones y súplicas. Si hay conflictos no resueltos o pecados ocultos, nuestras oraciones pierden eficacia. La humildad, clave para recibir limpieza. Dios honra al que viene a Él con humildad y sinceridad. No podemos acercarnos con una actitud altiva o justificando nuestras faltas. La clave está en reconocer nuestra necesidad de su misericordia. La parábola del fariseo y el publicano ilustra esta verdad. Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. El publicano no se justificó ni se enorgulleció de su vida espiritual, simplemente reconoció su estado de pecado y pidió misericordia. Jesús afirmó que este hombre descendió a su casa justificado, mientras que el fariseo, lleno de orgullo, no fue escuchado. Reflexión práctica. Hoy, antes de comenzar a orar, tómate un momento para reflexionar sobre el estado de tu corazón. Hazte preguntas como: ¿estoy guardando rencor hacia alguien? ¿He permitido que el orgullo o la vanidad tomen control de mis pensamientos? ¿Hay algún pecado oculto que necesito confesar? ¿Estoy tratando de justificar alguna actitud incorrecta? Si encuentras áreas que necesitan ser purificadas, no dudes en confesarlas al Señor. Él está dispuesto a perdonar y restaurar. Una oración para la pureza de corazón. Quiero invitarte a orar conmigo y pedir al Señor que limpie nuestro corazón. Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que necesito tu limpieza y purificación. Perdóname si he guardado pecado en mi corazón, o si he permitido que el orgullo, la amargura o el resentimiento me dominen. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias por tu gracia y tu perdón que están disponibles para mí. Quiero orar con un corazón limpio y acercarme a ti en sinceridad y verdad. En el nombre de Jesús. Amén. No permitas que el pecado no confesado obstaculice tus oraciones. Dios está dispuesto a escucharte, pero primero debes asegurarte de que tu corazón esté en sintonía con su voluntad. La pureza de corazón es la clave para abrir el cielo y ver respuestas poderosas. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides compartirlo con otros y suscribirte al canal para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. Dios te bendiga abundantemente. Alabanza y adoración, el ambiente donde la oración florece. La oración es la conexión directa entre el ser humano y Dios, una línea de comunicación abierta que nos permite derramar nuestro corazón ante nuestro Creador. Sin embargo, muchas veces nuestras oraciones parecen no tener la fuerza o el impacto que esperamos. Nos encontramos en medio de preocupaciones, dudas e incertidumbres, y nuestras palabras parecen quedarse atrapadas en el aire. ¿Qué falta? ¿Qué podemos hacer para que nuestra oración cobre vida y tenga poder? La clave está en crear un ambiente propicio donde la oración florezca, y ese ambiente es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración no son solo expresiones de gratitud o cánticos emotivos. Son un acto profundo de rendición y exaltación que establece el terreno adecuado para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. La oración efectiva comienza con gratitud. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos revela un principio fundamental. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6.
Esta poderosa instrucción nos muestra que la acción de gracias no es un elemento opcional en la oración, sino un componente esencial. Al comenzar nuestra oración con gratitud, estamos reconociendo la grandeza de Dios y su fidelidad en nuestras vidas. Muchos creyentes cometen el error de empezar sus oraciones con una lista interminable de peticiones y quejas, olvidando que Dios ya conoce nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos. Pero cuando tomamos un momento para alabar y dar gracias antes de pedir, algo extraordinario sucede en nuestro espíritu. Nuestro enfoque cambia de nuestras preocupaciones a la magnificencia de Dios. La alabanza, reconocer la grandeza de Dios. La alabanza no es solo un acto ritual o una tradición eclesiástica, es el reconocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho. A través de la alabanza proclamamos su poder, su amor y su fidelidad. Cuando alabamos a Dios, nuestras almas se llenan de gozo y nuestras preocupaciones se desvanecen ante la grandeza del Señor. El rey David entendió el poder de la alabanza y lo expresó innumerables veces en los Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103, 1-2. Al bendecir el nombre de Dios, David no solo estaba expresando gratitud, sino también recordando todas las bendiciones que había recibido. La alabanza no es solo un acto de labios, sino una declaración de confianza y gratitud en medio de cualquier circunstancia. El poder transformador de la adoración. La adoración va más allá de la alabanza, ya que implica una rendición total ante la presencia de Dios. Es un acto en el que reconocemos nuestra dependencia absoluta de Él y nos postramos espiritualmente ante su santidad. Jesús mismo enseñó sobre la adoración verdadera. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Dios no busca simplemente palabras bonitas o cánticos emotivos. Él busca corazones sinceros y rendidos. La adoración en espíritu y en verdad es una conexión genuina que trasciende lo físico y se sumerge en lo espiritual. Es abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo guíe cada palabra y cada suspiro. Un ejemplo de adoración victoriosa. Josafat y la batalla. Una de las historias más impactantes sobre el poder de la alabanza se encuentra en 2 Crónicas 20. El rey Josafat enfrentaba una coalición de ejércitos enemigos que amenazaban con destruir Judá. En lugar de entrar en pánico o confiar en estrategias militares, Josafat hizo algo sorprendente. Convocó al pueblo a buscar al Señor y comenzó a alabar a Dios incluso antes de la batalla. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 2 Crónicas 20:22. La adoración liberó el poder sobrenatural de Dios. Mientras el pueblo de Judá cantaba y adoraba, el Señor mismo peleó por ellos. La alabanza no solo trajo victoria física, sino también espiritual, porque el corazón del pueblo se alineó con la fe y la confianza en Dios. El ambiente propicio para la oración. ¿Por qué es tan importante la alabanza y la adoración antes de orar? Porque ellas crean un ambiente donde la fe se fortalece y el temor desaparece. La adoración nos eleva a la presencia de Dios, donde nuestras preocupaciones se vuelven insignificantes ante su poder y majestad. Cuando el creyente empieza a alabar y a adorar, su espíritu se renueva y en lugar de angustia, brota gozo y confianza. La oración ya no es un clamor desesperado, sino una declaración de fe fundamentada en la certeza de que Dios es poderoso para actuar.
Alabanza en medio de la prueba. Es fácil alabar cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos dificultades? La verdadera prueba de la adoración se revela en medio de la adversidad. Pablo y Silas son un ejemplo perfecto de esto. Después de ser encarcelados injustamente y golpeados brutalmente, en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a cantar himnos y alabar a Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. El resultado fue milagroso. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La adoración cambió el entorno físico y espiritual. No solo ellos fueron liberados, sino que el carcelero y su familia también encontraron salvación. La adoración que transforma corazones. La adoración genuina no solo cambia las circunstancias externas, sino que también transforma el corazón del adorador. Al reconocer la grandeza de Dios, el creyente aprende a confiar en su poder y a descansar en su fidelidad. La adoración restaura la paz interior y produce un espíritu de gratitud que desplaza la ansiedad. En momentos de dificultad, cuando las palabras escasean y el corazón está herido, alzar nuestras manos en adoración es una declaración de que Dios sigue siendo digno, independientemente de lo que enfrentemos. Hoy, antes de presentar tus peticiones a Dios, tómate un tiempo para alabarle y adorarle. No te apresures a pedir sin antes reconocer su grandeza y su fidelidad. La alabanza transforma la atmósfera de desesperación en una de victoria, porque nos recuerda que el Dios al que oramos es todopoderoso y fiel para cumplir sus promesas. Pregúntate, ¿estoy dedicando suficiente tiempo a la adoración en mi vida de oración? ¿Me enfoco más en pedir que en alabar? ¿Estoy permitiendo que la gratitud y la adoración preparen el camino para mis peticiones? La alabanza y la adoración no son simplemente actos preliminares en la oración, son el fundamento que prepara el corazón para recibir respuestas del cielo. Cuando nuestras oraciones están inmersas en alabanza y gratitud, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Que nuestra vida de oración esté siempre acompañada de una adoración genuina y una alabanza ferviente, porque en ese ambiente las oraciones florecen y el poder de Dios se despliega en formas asombrosas. Si este mensaje te ha inspirado, comparte este contenido y suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Dios te bendiga. Juntos en oración, el poder de la unidad. La oración es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para conectarnos con Él y experimentar su intervención en nuestras vidas. Pero ¿sabías que el poder de la oración se multiplica cuando oramos en comunidad? La Biblia nos enseña que la unidad en la oración tiene un poder especial, capaz de desatar bendiciones y abrir puertas en los cielos. Jesús mismo lo declaró de manera contundente. Otra vez, os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20. Este pasaje nos revela una verdad fundamental. Cuando oramos juntos en unidad, no solo estamos combinando nuestras fuerzas espirituales, sino que también estamos atrayendo la presencia misma de Jesús en medio de nosotros. No hay nada más poderoso que una iglesia o un grupo de creyentes que se une en un mismo sentir para clamar al Dios Todopoderoso. El poder multiplicador de la oración en unidad. Cuando oramos juntos, se genera una atmósfera espiritual diferente. No es lo mismo clamar en soledad que unir nuestras voces en un solo espíritu.
La unidad en la oración trae consigo una fuerza espiritual que rompe barreras y hace retroceder las tinieblas. Imagina un ejército enfrentando a un poderoso enemigo. Si cada soldado pelea por su cuenta, el ejército estará desorganizado y vulnerable. Pero si todos se unen bajo una misma estrategia, se vuelven imparables. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Cuando el pueblo de Dios ora unido, el poder del enemigo se debilita y las cadenas se rompen. Ejemplos bíblicos de oración en unidad. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos poderosos de cómo la oración en unidad produce resultados milagrosos. Uno de los más impactantes es el de la iglesia primitiva, que enfrentó grandes desafíos y persecuciones, pero siempre encontró refugio y fortaleza en la oración comunitaria. La liberación de Pedro. En Hechos 12, el apóstol Pedro fue encarcelado por orden del rey Herodes, quien ya había ejecutado a Jacobo, el hermano de Juan. La situación parecía desesperada, pero la iglesia no se rindió. En lugar de temer o lamentarse, los creyentes se reunieron para orar fervientemente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. La Biblia relata que mientras la iglesia oraba unida, Dios envió un ángel que liberó a Pedro de la prisión de manera milagrosa. El poder de la oración en unidad desató un milagro que desafió la lógica humana y las leyes naturales. El día de Pentecostés. Otro ejemplo claro del poder de la oración unida es el día de Pentecostés. Los discípulos estaban juntos en un mismo lugar, perseverando en oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:1. La respuesta de Dios a esa unidad fue extraordinaria. El Espíritu Santo descendió con poder, llenando a todos los que estaban en el aposento alto, y el resultado fue el nacimiento de la Iglesia y la proclamación del Evangelio en múltiples lenguas. La importancia de estar de acuerdo en la oración. Jesús enfatizó que estar de acuerdo en la oración es fundamental. No se trata solo de estar físicamente juntos, sino de tener un mismo sentir, una misma fe y un mismo propósito. Muchas veces las oraciones en comunidad no son efectivas porque, aunque están en el mismo lugar, los corazones están divididos o distraídos. Para que la oración en unidad tenga poder, debe haber armonía espiritual y disposición de corazón. Esto implica dejar de lado rencores, envidias o conflictos personales y centrarnos en el propósito común de buscar a Dios juntos. La bendición de la unidad. Salmo 133. El salmista David comprendió la belleza y la bendición de la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Salmos 133, 1, 2. Este pasaje no solo describe la armonía como algo agradable, sino que también la compara con el aceite que fluye desde la cabeza hasta las vestiduras del sacerdote. Esto simboliza la unción de Dios que desciende cuando hay unidad. La unidad no solo agrada a Dios, sino que también provoca una manifestación especial de su presencia. Por eso, cuando oramos juntos en armonía, el poder de Dios se hace presente y ocurren cosas extraordinarias. Barreras que impiden la unidad en la oración. Aunque el poder de la oración en unidad es innegable, muchas veces enfrentamos obstáculos que impiden que este poder se manifieste plenamente. Algunas de las barreras más comunes incluyen desacuerdos y divisiones. La falta de unidad entre los creyentes obstaculiza la eficacia de la oración conjunta. Falta de perdón. El resentimiento y la falta de reconciliación son barreras que impiden la comunión verdadera.
3. Oración sin fe. Cuando algunos en el grupo oran con dudas, esto puede debilitar el impacto espiritual de la oración conjunta. Motivaciones equivocadas. Si la oración no está centrada en la voluntad de Dios, sino en deseos egoístas, pierde poder y efectividad. El poder de la intercesión comunitaria. La intercesión en comunidad es especialmente poderosa cuando oramos por causas que afectan a muchos, familias, ciudades o incluso naciones. En tiempos de crisis, la Iglesia debe levantarse como un solo cuerpo para interceder con pasión y fe. Una de las claves para que la oración en unidad tenga impacto es el acuerdo previo. Antes de comenzar a orar, es fundamental establecer el motivo de la oración y asegurar que todos los participantes estén alineados en intención y fe. Reflexión. Práctica. ¿Cómo orar juntos en unidad? Busca a otros creyentes que compartan tu fe y propósito. La unidad en la fe es fundamental para que la oración tenga poder. Establezcan un motivo de oración común, que todos estén de acuerdo sobre lo que van a pedir y crean firmemente en la respuesta de Dios. Oren con fe y expectativa. La duda debilita el poder de la oración comunitaria. Deja a un lado cualquier conflicto o resentimiento. La unidad debe ser espiritual y emocional. Celebra los milagros juntos. Cuando la respuesta llegue, agradezcan y alaben a Dios unidos. Juntos somos más fuertes. La oración en comunidad no es solo una práctica agradable, sino una estrategia espiritual poderosa que Dios ha diseñado para su iglesia. Cuando nos unimos en oración, el poder de Dios se despliega de maneras sorprendentes y milagrosas. No subestimes el poder de reunirte con otros creyentes para clamar juntos. En esos momentos, el cielo se abre, la presencia de Jesús se hace palpable y las circunstancias cambian ante el poder de la oración unida. Si esta enseñanza ha bendecido tu vida, compártela con otros. Motiva a tus amigos, hermanos y familia a unirse en oración contigo. No permitas que el enemigo divida lo que Dios ha unido en amor y fe. Y recuerda, cuando el pueblo de Dios ora unido, el poder de Dios se manifiesta con gloria y victoria. Vive orando, la oración que transforma tu vida. Cuando escuchamos el mandato bíblico de orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, es posible que nos preguntemos, ¿cómo es posible estar en oración constante en medio de nuestras responsabilidades cotidianas? ¿Acaso esto implica estar de rodillas todo el día o abandonar nuestras actividades diarias? La respuesta es sencilla pero profunda. Orar sin cesar no significa estar físicamente en actitud de oración todo el tiempo, sino desarrollar una vida de comunión continua con Dios. Es mantener nuestro corazón y mente en conexión con Él en todo momento, reconociendo su presencia y dependencia en cada circunstancia. La esencia de una vida de oración. Vivir orando no es simplemente cumplir con rutinas religiosas o pronunciar palabras de manera mecánica. Es cultivar una actitud de comunión continua con el Padre Celestial. Es permitir que cada pensamiento, cada decisión y cada acción estén influenciados por la certeza de que Dios está presente en todo momento. La vida de oración no se reduce a momentos específicos del día. Va mucho más allá de nuestras reuniones en la iglesia o devocionales personales. Es una actitud del corazón que reconoce la soberanía de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. ¿Qué significa orar sin cesar? Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses diciendo «orad sin cesar», está promoviendo un estilo de vida en el que la oración no es una carga o una obligación, sino un privilegio continuo. Es estar en constante diálogo con nuestro Padre, agradeciéndole por lo bueno,
pidiéndole sabiduría ante los retos y descansando en su paz en medio de la adversidad. Vivir orando significa estar espiritualmente despiertos y atentos a la dirección de Dios en cada momento. No importa si estamos trabajando, estudiando, cuidando de nuestra familia o disfrutando de un tiempo de descanso, siempre podemos mantener nuestro corazón en comunión con el Señor. Daniel, un ejemplo de oración continua. Si hay alguien en la Biblia que personifica el mandato de orar sin cesar, es el profeta Daniel. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo conspiraciones políticas, celos y amenazas de muerte. Sin embargo, nada de esto lo apartó de su vida de oración. Constancia en medio de la adversidad. En Daniel 6:10 leemos: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar de saber que su vida estaba en peligro, Daniel no dejó de orar. Su comunión con Dios era más importante que cualquier amenaza humana. ¡Qué convicción tan firme! Esto nos enseña que la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias sean adversas. El poder de la perseverancia. Daniel no solamente oraba cuando estaba en necesidad o peligro. Su vida estaba marcada por la constancia en la oración, lo cual lo fortaleció espiritualmente y lo preparó para enfrentar pruebas difíciles. El secreto de su victoria no estaba en su sabiduría o valentía, sino en su continua conexión con Dios. Orar como estilo de vida. La oración continua no significa apartarse del mundo o vivir en aislamiento espiritual. Más bien, es aprender a traer a Dios a cada situación cotidiana. Es integrar la oración en nuestras tareas diarias, haciendo que cada actividad se convierta en una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cómo integrar la oración en la vida diaria? 1. Oración en el trabajo. Mientras realizas tus tareas laborales, puedes orar en tu corazón pidiendo sabiduría, paciencia y gracia. Agradece a Dios por la oportunidad de trabajar y pide su guía en cada decisión. 2. Oración en el hogar. Antes de comenzar tus quehaceres, dedica un momento a agradecer a Dios por tu familia y por el techo que tienes. Mientras cocinas o limpias, puedes orar por tus seres queridos o interceder por los que necesitan ayuda. 3. Oración en el tránsito. Aprovecha el tiempo mientras conduces o te desplazas para hablar con Dios. Puedes pedir protección y sabiduría o simplemente adorarle por su fidelidad. 4. Oración en momentos de descanso. Incluso en tus tiempos de esparcimiento, reconoce a Dios en tus pensamientos. Agradece por el tiempo de paz y pídele que renueve tus fuerzas. Los beneficios de vivir orando. Desarrollar una vida de oración continua trae consigo innumerables beneficios espirituales y emocionales. 1. Paz interior y fortaleza espiritual. Cuando vivimos en comunión constante con Dios, nuestra alma experimenta paz incluso en medio de las tormentas. Sabemos que no estamos solos y que el Creador del universo está a nuestro lado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. 2. Dirección divina. En las decisiones vivir orando nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo. En lugar de tomar decisiones apresuradas o basadas en emociones, buscamos la dirección divina en todo lo que hacemos. 3. Protección espiritual. La oración continua es una barrera contra los ataques espirituales. Nos mantiene alerta y fortalecidos.
impidiendo que el enemigo encuentre brechas por donde atacar. 4. Gozo en medio de las pruebas. La oración constante nos llena de gozo y esperanza, porque sabemos que nuestras cargas están en las manos de Dios. Incluso en tiempos difíciles podemos confiar en su fidelidad. Rompiendo barreras a la oración. Continúa. Aunque orar sin cesar es el deseo de muchos creyentes, hay obstáculos que pueden impedirnos vivir de esta manera. Rutina y monotonía. La oración puede volverse repetitiva si no buscamos nuevas maneras de expresarnos ante Dios. Distracciones cotidianas. El ajetreo de la vida puede llevarnos a olvidarnos de la comunión continua. Desánimo espiritual. Cuando las oraciones no reciben respuestas inmediatas, podemos sentirnos tentados a abandonar la práctica. Para superar estos obstáculos, es vital recordar que la oración no debe ser una carga, sino un acto de amor y dependencia. Invita al Espíritu Santo a renovar tu pasión por orar y a ayudarte a encontrar maneras prácticas de mantenerte en comunión con el Padre. Viviendo en oración, un estilo de vida transformador. Imagina cómo sería tu vida si cada pensamiento, cada paso y cada decisión estuvieran acompañados por la oración. No significa necesariamente estar hablando en voz alta todo el tiempo, sino tener el corazón siempre dispuesto a hablar con Dios. La oración constante transforma nuestra perspectiva de la vida. Nos hace ver cada situación como una oportunidad para depender de Dios y reconocer su mano obrando en nuestras circunstancias. Nos impulsa a vivir con gratitud y a mantener una actitud de adoración en todo momento. Reflexión final. Hoy mismo puedes comenzar a vivir una vida de oración continua. No te preocupes si al principio parece difícil o si no logras mantener el ritmo perfecto. Lo importante es el deseo genuino de estar en comunión con Dios en todo momento. Haz de cada momento una oportunidad para conectarte con el Padre. Que tu día esté lleno de oraciones cortas, espontáneas y sinceras. Recuerda que Dios no está esperando oraciones perfectas, sino corazones dispuestos a buscarle. Si esta enseñanza te ha inspirado, comparte este mensaje con otros para que también descubran el poder de vivir orando. No te detengas. Sigue cultivando una vida de oración que transforme tu corazón y toque a quienes te rodean. Dios te bendiga. El poder de una oración efectiva. Tu vida transformada. Querido hermano o hermana, has llegado hasta el final de este video y eso demuestra algo extraordinario en ti. Tienes sed de Dios, un deseo ardiente de crecer espiritualmente y experimentar el poder de la oración efectiva. Permíteme felicitarte por tu constancia y dedicación a la palabra de Dios. No muchos tienen la valentía y la disciplina de invertir tiempo en su relación con el Señor de esta manera. Eres parte de un grupo selecto de creyentes que están decididos a ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Tu decisión de profundizar en la oración. Al haber recorrido este camino de enseñanza juntos, has recibido 5 claves poderosas para desarrollar una oración efectiva. Pero más allá del conocimiento, lo más importante es la decisión que tomes a partir de ahora. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Y esto aplica también a la oración. No basta con conocer los principios. Necesitamos ponerlos en práctica con valentía y determinación. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión pública de fe. No porque tu fe necesite ser validada por otros, sino porque hay poder en la declaración de nuestras convicciones. Si este video ha tocado tu corazón y estás decidido a aplicar estas claves en tu vida de oración, escribe en los comentarios. Amén, mi oración será efectiva. Esta simple frase no es solo un acto simbólico, sino una declaración profética sobre tu vida espiritual.
Estás afirmando que tus oraciones ya no serán palabras vacías o rituales sin sentido, sino una poderosa herramienta de transformación y comunión con Dios. La importancia de la declaración pública. ¿Por qué es importante declarar públicamente nuestra fe? Jesús mismo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al escribir tu declaración de fe, no solo estás motivando a otros a seguir el mismo camino, sino que también estás consolidando tu compromiso personal de aplicar estos principios en tu vida diaria. Además, al ver tu comentario, muchos otros se sentirán inspirados y alentados a seguir el mismo ejemplo. Comparte la bendición con otros. No te quedes con esta enseñanza solo para ti. Hay muchas personas en el mundo que están luchando con su vida de oración, que se sienten frustradas porque no ven respuestas o simplemente no saben cómo acercarse a Dios de manera efectiva. Tú tienes en tus manos la oportunidad de ser un canal de bendición. Al compartir este video, estás diciendo, quiero que otros también experimenten el poder de una oración efectiva. Estás extendiendo la mano a tus amigos, familiares y hermanos en la fe, dándoles la oportunidad de crecer espiritualmente y vivir una vida de oración transformadora. Comparte el video en tus redes sociales. Haz clic en el botón de compartir y envíalo a través de WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier plataforma que utilices. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles o que necesita fortalecer su vida de oración, envíale el enlace directamente con un mensaje de ánimo. Suscríbete para recibir más bendiciones. Si aún no lo has hecho, ¿qué esperas para suscribirte a nuestro canal? Cada video que publicamos está diseñado para ayudarte a crecer espiritualmente, proporcionándote enseñanzas profundas y prácticas sobre la palabra de Dios. Al suscribirte, no solo estás asegurándote de recibir más contenido que edificará tu vida, sino que también nos estás ayudando a continuar compartiendo el mensaje del Evangelio con más personas alrededor del mundo. Además, al activar la campanita de notificaciones, recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video, para que nunca te pierdas una enseñanza que podría transformar tu vida. Un momento de intimidad con Dios. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a tomar unos minutos para estar en la presencia de Dios. No cierres la aplicación ni cambies de video todavía. Simplemente deja que la música que estás escuchando en este momento te envuelva y que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Cierra tus ojos y permite que el Señor hable directamente a tu vida. No hay necesidad de palabras elocuentes ni oraciones rebuscadas. Solo dile a Dios lo que hay en tu corazón. Agradécele por lo que ha hecho en tu vida. Pídele dirección para aplicar estas enseñanzas y exprésale tu deseo de vivir una vida de oración efectiva. La oración efectiva, un camino de transformación continua. Recuerda siempre que la oración efectiva no es un ritual ni una técnica mágica. No se trata de usar palabras especiales o frases elaboradas. Es el corazón sincero y el espíritu humilde lo que mueve el corazón de Dios. La oración efectiva es aquella que se presenta con fe, conforme a la voluntad divina y con un corazón recto delante de Él. A lo largo de este video, hemos explorado 5 claves fundamentales para desarrollar una oración efectiva. 1. Orar en el nombre de Jesús, reconociendo que nuestra autoridad proviene únicamente de Él. 2. Tener un corazón puro, manteniendo nuestra comunión limpia a través del arrepentimiento. 3. Alabanza y adoración, estableciendo un ambiente de gratitud y reconocimiento de la grandeza de Dios. 4. Oración en unidad, juntándonos con otros creyentes para orar en común acuerdo. 5. Vivir en oración continua,
manteniendo una actitud de comunión constante con el Señor. Permanece firme en tu compromiso. Hoy has recibido herramientas valiosas para transformar tu vida de oración, pero no basta con escucharlas o anotarlas. Necesitas hacerlas parte de tu estilo de vida. La oración efectiva no se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de un proceso continuo de rendición y práctica. Haz de la oración tu refugio diario. Cuando enfrentes desafíos, en lugar de llenarte de angustia, corre al lugar secreto y busca el rostro de Dios. Haz de la oración tu primera opción, no tu último recurso. Persevera en medio de la prueba. Es posible que no siempre veas respuestas inmediatas, pero no desmayes. Recuerda que Dios siempre escucha y responde en su tiempo perfecto. La demora no significa que Él te haya olvidado, sino que está trabajando en algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Invitación final. Reflexiona en su presencia. Antes de finalizar, quiero animarte a quedarte unos minutos más en silencio y reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. Deja que el Espíritu Santo selle esta enseñanza en tu corazón y te dé la fortaleza para vivir una vida de oración efectiva. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra tus ojos y permite que el amor de Dios te envuelva. Háblale con sinceridad, pídele que transforme tu corazón y renueve tu espíritu de oración. No estás solo en esta jornada. El Señor está contigo, guiándote y fortaleciendo cada paso que das. Despidiendo con bendición, querido hermano o hermana, gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Que Dios multiplique en tu vida todo lo que has aprendido hoy y te conceda la gracia de vivir una vida de oración poderosa y efectiva. Recuerda siempre que tu búsqueda de Dios no es en vano. Él honra a aquellos que lo buscan con corazón sincero y dispuesto. No te rindas, sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando. Que la paz de Cristo te acompañe y que el Espíritu Santo te guíe en cada oración que eleves al cielo. Dios te bendiga. Y no olvides, comenta amén. Mi oración será efectiva. Comparte este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que transformarán tu vida. Hasta el próximo video.